Ellie Parker caminaba con dificultad por la nieve de medianoche de Summit Creek, agarrando la correa del viejo pastor alemán de su padre, Valor. Las botas del niño estaban empapadas, su aliento formaba una niebla temblorosa, pero sus ojos permanecían fijos en el coche patrulla que se acercaba. Dentro estaba el ayudante del sheriff Mason Blake, un hombre que había visto muchas noches trágicas, pero nunca a un niño que le susurrara: «Te daré mi perro si arrestas a mi padrastro». Mason salió al frío, intuyendo una historia más oscura que la noche en la montaña. Un padre desaparecido, una madre muerta y un padrastro cuyo nombre solo se pronunciaba con miedo. Lo que sucedió a continuación te romperá el corazón y te hará volver a creer en los milagros. Antes de empezar, dime desde dónde lo estás viendo. Escribe tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde llega esta historia. La nieve caía como plumas desgarradas sobre las oscuras calles de Summit Creek, un pueblo de montaña enclavado en el extremo norte de la cordillera Bitterroot, en Montana. Era casi medianoche. Las farolas de la calle principal proyectaban suaves halos sobre la nieve, pero más allá de su alcance, todo se disolvía en sombras grises y en el suave murmullo del viento invernal. Summit Creek era un lugar al que los turistas acudían en verano para pescar, pero del que se marchaban mucho antes de la primera nevada. En enero, el pueblo pertenecía a sus 400 habitantes, a unos cuantos bares antiguos y a una pequeña comisaría de ladrillo, cuyo letrero de neón parpadeaba como un salvavidas en la oscuridad. El ayudante Mason Blake estaba sentado en su coche patrulla, aparcado junto a la comisaría, terminando el último sorbo de café de su termo. A sus 34 años, se comportaba con la tranquilidad de un hombre que había visto cosas que la mayoría de la gente nunca vería. Su pelo castaño oscuro, cortado al ras y con mechas plateadas más por el estrés, por la edad, enmarcaba sus ojos gris tormenta. Llevaba la gruesa chaqueta azul marino de invierno del sheriff que se entregaba a todos los ayudantes, con el cuello levantado para protegerse del frío y la placa deslucida por la nieve que soplaba. Antes de unirse al departamento del sheriff de Summit Creek, Mason había servido 2 veces en la policía militar del Cuerpo de Marines. Solo llevaba unos meses de vuelta de una misión de entrenamiento federal. Esta noche era su primer turno de vuelta a la patrulla local. Un movimiento en la tormenta le llamó la atención. De la oscuridad salió un niño pequeño que llevaba la correa de un gran pastor alemán. Las botas del niño estaban gastadas, su abrigo le quedaba 2 tallas grande, y la capucha le cubría la cara. La nieve le cubría las pestañas como pintura blanca. Caminaba con paso decidido y desesperado, con el Valor a su lado como un guardián silencioso. Mason salió del coche, con las botas crujiendo sobre el pavimento helado. «Oye, chico», le llamó por encima del viento. «¿Estás bien?» El niño levantó la cabeza. Bajo la capucha había un rostro pálido y pecoso, con ojos del color del agua de un glaciar, de 9 años, quizá 10. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y los nudillos blancos alrededor de la correa. «Me llamo Ellie Parker», dijo con voz temblorosa pero clara. «Te daré mi perro si arrestas a mi padrastro». Durante un momento, Mason no respondió. La nieve silbaba contra el capó del coche patrulla. El neón de abierto parpadeaba. En sus años como agente de la ley, había escuchado muchas súplicas, pero nunca una como esta. «Tranquilízate, hijo», dijo Mason, agachándose al nivel del niño. «Dime qué está pasando». Los hombros de Ellie se hundieron, como si las propias palabras fueran demasiado pesadas. «Me hace daño. Hizo daño a mi madre hasta que murió el año pasado. Va a hacer cosas peores». Su pequeña mano enguantada apretó la correa de Valor. «No puedo seguir allí». La mirada de Mason se desplazó hacia el perro. Valor era un pastor alemán de 4 años, con un pelaje de color sable y negro que brillaba bajo las farolas. A pesar de los copos de nieve que se acumulaban en su hocico, el perro permanecía alerta, con los músculos tensos pero controlados, y los ojos ámbar fijos en Mason, como si estuviera evaluando sus intenciones. Un collar de cuero colgaba suelto del cuello de Valor con una placa de latón grabada simplemente con el nombre, Valor. «¿Es tu perro?», preguntó Mason. «Era de mi padre», susurró Ellie antes de desaparecer. El perro presionó la cabeza contra la cadera de Ellie como para sujetarlo. Mason sintió que algo antiguo se agitaba en su pecho, un recuerdo de su propio compañero canino en el extranjero, un perro que no había regresado. «Está bien», dijo Mason con suavidad. «Entremos a un lugar cálido. Hablaremos allí». Ellie asintió, la nieve se deslizaba por su capucha, sus ojos miraban hacia la calle vacía, como si esperara que alguien saliera de las sombras.
Valor permaneció pegado a su lado, con la cola quieta y el cuerpo tenso. Mason abrió la puerta de la comisaría. El aire cálido y el olor a café viejo les recibió. Hizo un gesto a Ellie y a Valor para que entraran, observando cómo el chico dudaba en el umbral, un niño sin nadie más que un perro y una única súplica. Bajo la cruda luz del vestíbulo, Mason se agachó de nuevo. «Ahora estás a salvo aquí», dijo en voz baja. «Nadie te hará daño». Ellie lo miró, temblando pero firme, con los ojos cargados del peso de un secreto mucho mayor que su pequeño cuerpo. «¿Lo prometes?», preguntó. Mason lo miró fijamente. «¿Lo prometes?», preguntó. Mason lo miró fijamente. «Lo prometo». Valor soltó un suspiro bajo, casi humano, y se tumbó a los pies de Ellie, con la nieve derritiéndose sobre su pelaje. El reloj sobre el mostrador de recepción marcaba pasada la medianoche, y fuera la tormenta se intensificaba, envolviendo la ciudad en blanco. Y allí, en la pequeña comisaría del sheriff de Summit Creek, con la nieve acumulándose contra las ventanas y un pastor alemán tumbado en silencio a sus pies, el ayudante del sheriff Mason Blake se dio cuenta de que la noche acababa de empezar. La subcomisaría del sheriff zumbaba débilmente con el sonido del viejo radiador y el murmullo apagado de la tormenta de nieve en el exterior. El ayudante del sheriff Mason Blake guió a Ellie Parker y a su pastor alemán, Valor, a una pequeña oficina escondida en el vestíbulo principal. Era una sala de entrevistas privada con paredes de color beige, un escritorio estropeado y una Valor, a una pequeña oficina apartada del vestíbulo principal. Era una sala de entrevistas privada con paredes de color beige, un escritorio maltrecho y dos sillas desiguales. La luz del techo parpadeaba ligeramente, proyectando un pálido resplandor sobre el pálido rostro de Ellie. Mason cerró la puerta suavemente detrás de ellos para aislar el frío y el peso del silencio del vestíbulo. Mason se quitó los guantes y los dejó sobre el escritorio. Se agachó para estar a la altura de los ojos de Ellie. El chico seguía agarrando la correa de Valor como si fuera un salvavidas. La nieve se derretía en el pelaje del perro, goteando sobre el suelo de linóleo agrietado. Mason acercó una silla. «Siéntate, hijo. Respira hondo», le dijo. «Por ahora estás a salvo aquí». Ellie se sentó, con los hombros encorvados y la mirada fija entre Mason y la puerta. Valor se tumbó a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, pero con las orejas atentas a cada sonido. Mason comenzó con delicadeza. «Háblame de tu madre». Ellie se quedó mirando sus manos enguantadas. «Murió hace un año», susurró. «¿Él?» «Víctor». Dijo que resbaló y se golpeó la cabeza, pero no fue así. Su voz se quebró al pronunciar el nombre. Ella intentó huir y él la atrapó. Tragó saliva y tiró del collar de Valor. Mason apretó la mandíbula. Había leído informes como este antes, pero escucharlo de boca de un niño le produjo un peso de hierro en el pecho. «¿Víctor Kane es tu padrastro?», preguntó Mason en voz baja. «Ese». Mason anotó el nombre en su libreta. Lo había oído antes, pero siempre de pasada, como un eco en una habitación oscura. «¿Y tu padre?». La mirada de Ellie se desplazó hacia Valor. «Se fue hace 3 años. Dejó a Valor conmigo», dijo. «Cuida de él, ahora es tuyo». «Pero Víctor dice que está muerto». Nunca dijo cómo. Mason observó al chico y se fijó en los moretones que se desvanecían bajo el cuello de su camisa y en la forma en que su hombro izquierdo se estremecía como si tuviera una vieja lesión. Mantuvo la voz firme. «Valor es un buen perro», dijo Mason. «Parece que te ha cuidado bien». Ellie casi sonrió, pero la expresión no duró. «Es todo lo que tengo». Llamaron a la puerta y luego se abrió. Una mujer entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Tenía 20 y tantos años, el pelo castaño oscuro recogido bajo un gorro de punto y unos cálidos ojos marrones enmarcados por unas pestañas espesas. Su parca marrón claro tenía el emblema del condado cosido en la manga y una placa laminada sujeta al cuello. Rachel Torres, trabajadora social, acababa de ser trasladada de Helena al condado de Ravalli, entusiasmada pero sin experiencia. Llevaba una gruesa carpeta de manila bajo el brazo y desprendía un ligero olor a aire frío y desinfectante de manos. «¿Ayudante Blake?», preguntó en voz baja. «Recibí su mensaje». «¿Es usted Ellie Parker?». Mason se levantó y asintió con la cabeza. «Sí». «Entre. Cierre la puerta». Rachel se arrodilló un poco para mirar a Ellie a los ojos. «Hola, Ellie. Soy Rachel. Trabajo con niños y familias. Estoy aquí para ayudar». Su voz tenía el tono tranquilo de alguien acostumbrado a calmar a niños asustados. Ellie apretó con más fuerza la correa de Valor.
Valor olisqueó el aire y luego la mano extendida de Rachel, con el rabo quieto pero sin mostrar hostilidad. Rachel dejó la carpeta de cartón sobre el escritorio. Victor Kane, le dijo en voz baja a Mason. Conozco ese nombre. Cuando estuve en Helena, su nombre apareció en al menos 3 casos de menores desaparecidos. No hay nada probado, pero... patrones. Mason la miró fijamente. Eso coincide con lo que he estado oyendo. Este chico podría ser la clave. Rachel bajó la voz, pero mantuvo la mirada fija en Ellie, amable y paciente. Ellie, he visto a otros niños que estaban tan asustados como tú. No estás solo. Ellie parpadeó, inseguro, y luego susurró. Me encontrará. Siempre lo hace. Mason se agachó de nuevo a su lado. No te va a encontrar esta noche, te lo prometo. Rachel abrió la carpeta y deslizó unos papeles hacia Mason. Copias de informes sellados, direcciones, cronologías. Esto es todo lo que he podido reunir desde que me mudé aquí, murmuró. Víctor no es solo un padrastro borracho, está relacionado con muchas desapariciones silenciosas. Mason exhaló, escaneando los papeles. Mostraban escrituras de propiedad, rutas de transporte, transacciones en efectivo, una red de negocios que conducían a empresas ficticias. Se dio cuenta de que esto era más grande que un caso de custodia local. Valor se agitó, poniéndose de pie, con el hocico moviéndose hacia la puerta, como si sintiera algo más allá de la habitación. Mason se agachó y puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del perro. Se volvió hacia Ellie. Has sido muy valiente esta noche, dijo Mason. Lo que nos estás contando puede ayudar a detenerlo. A Ellie le temblaba el labio. ¿Lo arrestarán? Mason dudó. Primero necesitamos pruebas. Pero te protegeremos, te lo prometo. Rachel se inclinó hacia adelante. Ellie, ¿recuerdas algún lugar al que vaya Víctor por la noche? ¿Algún sitio al que lleve a gente? El niño asintió levemente. Hay una cabaña al norte. Va allí con camiones. Me dijo que nunca lo contara. Mason tomó nota mentalmente, pero mantuvo el rostro impasible. Lo estás haciendo muy bien, dijo. El radiador silbó. La nieve azotaba con más fuerza las ventanas. Por un momento, los 3 se quedaron sentados en silencio. El ayudante del sheriff, la trabajadora social, el niño y el perro, que montaba guardia como un centinela entre 2 mundos. Mason se enderezó. Muy bien. Te acomodaremos para esta noche. Valor se queda contigo. Rachel, solicitaré una orden de protección de emergencia a primera hora de la mañana. Rachel asintió. Yo también me quedaré aquí por ahora. Podemos turnarnos para vigilar. Los ojos de Ellie se movían rápidamente de uno a otro. ¿Y si viene aquí? Mason esbozó una leve y sombría sonrisa. Entonces se arrepentirá. Valor se acercó a Ellie, rozándole la rodilla con la cola como un juramento silencioso. Afuera, una quitanieves pasaba rugiendo por Main Street, con chispas saltando de su pala. Summit Creek dormía bajo su manto de nieve, ajena a la guerra que se gestaba silenciosamente dentro de la pequeña comisaría de ladrillo. Por ahora, sin embargo, Mason tenía al niño y al perro a salvo en una habitación que nadie sabría buscar. Eso era suficiente para empezar. La nieve seguía cayendo sobre Summit Creek, convirtiendo Main Street en un río blanco bajo el resplandor de las farolas. Dentro de la subcomisaría del sheriff, la calefacción era constante pero escasa, y el zumbido del radiador parecía más fuerte a medida que la noche avanzaba. El ayudante Mason Blake permaneció sentado en su escritorio, mucho después de que Ellie se durmiera en una habitación contigua con Valor acurrucado a sus pies para protegerlo. La suave respiración del niño se oía a través de la puerta entreabierta. Los ojos gris tormenta de Mason miraban fijamente el brillo de la pantalla de su ordenador portátil, mientras una mano frotaba distraídamente el borde de su placa al abrir los expedientes sellados. Introdujo Víctor Kane en 3 bases de datos diferentes: el registro mercantil del Estado, el archivo de acusaciones selladas y el registro de propiedad de vehículos. Cada búsqueda florecía como una flor oscura. Ahí estaba de nuevo, el mismo nombre vinculado a empresas ficticias, contratos de transporte y escrituras de propiedades remotas. Una destacaba: una rústica cabaña de madera escondida en las crestas septentrionales sobre Summit Creek, registrada a nombre de una sociedad de cartera llamada Pine Echo Logistics. Había sido comprada en efectivo 5 años atrás, sin servicios públicos, sin líneas telefónicas. La vista satelital solo mostraba un único camino de tierra que se adentraba en el bosque. Mason se recostó en su silla.
Su formación le decía que lugares como ese no eran para vacaciones, eran para secretos. Recordó las palabras susurradas de Rachel Torres esa misma tarde sobre los mineros desaparecidos y el patrón que los conectaba con Víctor Kane. También recordó a Ellie susurrando sobre camiones que iban a una cabaña en el norte. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y entró una ráfaga de aire frío. Mason levantó la vista y vio a Tommy Ray entrar. Tommy tenía 42 años, era delgado y tenía el físico fibroso de un cocinero de toda la vida. Su cabello rubio arena tenía mechas grises en las sienes. Llevaba un delantal verde de camarero sobre una camisa de franela y vaqueros, y una gorra de camionero gastada en una mano. Sus ojos recorrieron rápidamente la subestación vacía antes de posarse en Mason. No podía dormir, murmuró Tommy. He traído café. Dejó 2 vasos de papel humeantes sobre el escritorio de Mason. Mason frunció ligeramente el ceño. Son más de las 2 de la madrugada. Tommy, ¿qué pasa? Tommy cerró la puerta y bajó la voz. ¿Has estado preguntando por Kane? Tengo algo para ti. Tommy Ray llevaba 15 años al frente del Summit Creek Diner, un lugar donde leñadores, camioneros y forasteros paraban para tomar huevos y cotillear. Su actitud amistosa ocultaba una memoria aguda y un tranquilo sentido de la justicia. Él mismo había crecido en un hogar de acogida difícil y nunca olvidó lo que se sentía al ser impotente. Por eso, cuando Mason empezó a hacer preguntas, Tommy decidió ayudar. Sacó un sobre de dentro de su delantal. Fotos. Camiones que suben a esa cabaña. Niños también, creo. He estado vigilando, nadie me lo pidió. Pero Mason tomó el sobre y sacó una pila de fotos granuladas mostraban un camino de tierra que serpenteaba entre pinos. Una cabaña de madera con ventanas oscuras y 2 camiones blancos aparcados delante. En una foto, un hombre, medio llevando, medio arrastrando a lo que parecía un adolescente, envuelto en una manta. Otra foto mostraba cajas siendo descargadas, con Mason con la mandíbula apretada como una piedra. ¿De dónde las has sacado? Tommy se encogió de hombros. Mi primo conduce para los servicios públicos del condado. Le pedí prestado su dron los fines de semana. Si Ken se enterara, estaría muerto. Tienes que darte prisa. Mason volvió a hojear las fotos. Lo has hecho bien, Tommy. Pero esto es peligroso. No puedes volver a acercarte a ese lugar. Tommy apretó los labios. Tengo mis propias razones para odiar a hombres como él. Solo prométeme que sacarás a ese chico de allí. Lo prometo, dijo Mason en voz baja. El reloj de la pared marcaba las 2:43 de la madrugada. Afuera, pasó rugiendo una quitanieves y volvió a reinar el silencio. Mason abrió su libreta y anotó las coordenadas y las horas de las fotos. Solo había un camino para acceder a la cabaña, que estaría cubierto de nieve al amanecer. Si Kane planeaba trasladar algo o a alguien, lo haría al amparo de la tormenta. Se volvió hacia Tommy. ¿Viste a Víctor en persona? No de cerca, dijo Tommy, pero vi su todoterreno negro con llantas personalizadas, el mismo que conduce en la ciudad. ¿Y ayudante, dudó? Creo que vi a otro hombre, mayor, con barba, que se parecía un poco al chico Ellie. Podría haber sido el padre. El corazón de Mason dio un vuelco. ¿Estás seguro? Solo lo vi de refilón, admitió Tommy. Podría haber sido otra persona, pero se movía como un hombre que ha estado encerrado demasiado tiempo. Delgado, encogido. Mason dejó las fotos sobre la mesa, tratando de controlar la oleada de adrenalina. Estaba preparado para encontrar pruebas de tráfico, pero no para la posibilidad de que el padre de Ellie siguiera vivo. Miró hacia la habitación contigua, donde el niño dormía con Valor acurrucado a su alrededor como un lobo protegiendo a su cachorro. Tengo que verificarlo, murmuró Mason. Tommy se levantó para marcharse, la habitación donde el niño dormía con Valor acurrucado a su alrededor como un lobo que protege a su cachorro. Tengo que verificarlo, murmuró Mason. Tommy se levantó para marcharse. El café corre de mi cuenta, ten cuidado, ayudante. Los hombres como Kane no perdonan que se husme en sus asuntos. Mason lo vio salir a la tormenta. La comisaría parecía más fría una vez que Tommy se hubo marchado. Volvió a su ordenador portátil y abrió un canal seguro a la base de datos criminal del estado. Tecleó las coordenadas de la cabaña, comprobando si había órdenes de arresto, transferencias de propiedad, permisos de caza, cualquier cosa que pudiera darle ventaja. Cada clic no hacía más que reforzar la imagen de un hombre que había construido una fortaleza de secretismo. Se frotó los ojos y luego buscó su radio, pero se detuvo en seco.
Pedir refuerzos sin pruebas alertaría a Kane y lo empujaría a la clandestinidad. Tenía que ser inteligente. Volvió a mirar las fotos. Los camiones, las cajas, la figura difusa de un hombre que podría ser John Parker. En la habitación contigua, Valor se movió y ladró en voz baja, como si percibiera la tensión de Mason. Este cerró el portátil y guardó el sobre con las fotos en su cajón cerrado con llave. Se puso de pie y estiró los hombros entumecidos. Necesitaría la ayuda de Rachel Torres para preparar la parte legal, pero no esa noche. Esa noche tenía que planear. Caminó hacia la habitación contigua y entreabrió la puerta. Eli yacía acurrucado en el catre, aferrándose al pelaje de Valor como si fuera un peluche. El perro levantó la cabeza, moviendo las orejas, y luego se calmó al ver a Mason. Mason susurró: «Nos estamos acercando, amigo. Aguanta un poco más». Afuera, la nieve caía con más intensidad, borrando los últimos rastros de huellas de neumáticos en la carretera hacia las montañas. En algún lugar allá arriba, una cabaña esperaba, con sus ventanas oscuras contra los pinos, guardando sus secretos. Mason cerró la puerta suavemente, con el sonido de la tormenta llenándole los oídos, y comenzó a trazar el camino para sacar esos secretos a la luz. La tormenta de nieve sobre Summit Creek no había amainado para la noche siguiente. Las montañas al norte de la ciudad estaban envueltas en nubes bajas, con la línea de los árboles apenas visible en la oscuridad. El ayudante del sheriff Mason Blake conducía su todoterreno patrulla por una carretera comarcal desierta, con las cadenas de los neumáticos clavándose en el hielo. En el asiento trasero iba Rachel Torres con una bolsa de lona con equipo de vigilancia apoyada en las rodillas. Sus ojos marrones reflejaban la luz del salpicadero, tranquilos pero decididos. En el asiento del copiloto, Valor, el pastor alemán, jadeaba suavemente, con el aliento empañando la ventana. Eli Parker no estaba con ellos. Mason se había asegurado de ello. Esa misma tarde, Mason había llevado a Eli y a Valor a un refugio secreto a las afueras de la ciudad, una cabaña alquilada que el departamento del sheriff utilizaba como refugio para la protección de testigos. Eli se había instalado con una amable despachadora jubilada, la señora Donna Leclerc, de 62 años, con el pelo plateado y aspecto maternal, que vestía un cardigan de gran tamaño. Ella se había ofrecido como voluntaria para la oficina del sheriff después de perder a su propio hijo en un crimen sin resolver años atrás. Su calidez llenaba la cabaña con un ligero aroma a té de canela y humo de leña. Prometió cuidar del niño hasta que Mason regresara. Ahora Mason y Rachel subían por la carretera de montaña hacia la cabaña de madera escondida de Victor Kane. Las manos de Mason agarraban el volante con guantes de cuero, su respiración era lenta y uniforme. Rachel se ajustó la cremallera de su parka. Llevaba pantalones oscuros para la nieve, botas con crampones y un gorro negro debajo de la capucha. La bolsa de equipo que tenía a sus pies contenía 2 cámaras con sensor de movimiento, 3 localizadores, GPS y un micrófono inalámbrico prestado por un investigador estatal con el que había entrenado una vez en Helena. «Las coordenadas coinciden con las fotos de Tommy», dijo Mason en voz baja. «Aparcaremos fuera de la carretera y recorreremos los últimos 800 metros a pie». Rachel asintió. «¿No llevamos refuerzos? No hasta que tengamos algo más que rumores y fotos. Kane tiene abogados. Quiero acorralarlo sin que tenga escapatoria». Valor se movió en el asiento del copiloto, moviendo las orejas. Mason se inclinó para rascar al perro detrás del cuello. «Esta noche eres 9», murmuró. Sin placa, pero con el mismo trabajo. La cola de Valor rozó una vez el asiento en silencio, en señal de asentimiento. Aparcaron el todoterreno detrás de un grupo de pinos, donde los ventisqueros llegaban hasta la cintura. Mason apagó los faros y el motor. El mundo se quedó a oscuras, salvo por sus linternas frontales y el pálido remolino de nieve. Rachel se ajustó la capucha y su aliento se convirtió en una nube. Mason se colgó el rifle al hombro, no para disparar, sino por la mira telescópica, y se ató la pistola. «Quédate cerca», le dijo. «Esta noche somos fantasmas». «Quédate cerca», le dijo. «Esta noche somos fantasmas». Subieron con dificultad por la pendiente, con Valor delante, con el hocico pegado al suelo. El bosque estaba amortiguado por la nieve, pero lleno de crujidos y gemidos lejanos de los árboles que se doblaban bajo el hielo. Las botas de Mason atravesaban la corteza y se hundían en la nieve blanda. Rachel se movía en silencio, acostumbrada al trabajo de campo por sus años de investigaciones sobre bienestar infantil en la Montana rural. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, se veía exactamente igual que en las fotos de Tommy, paredes de troncos.
ventanas oscurecidas, una antena parabólica inclinada hacia el cielo, pero desconectada. No se veía ninguna luz en ninguna parte. 2 camionetas blancas estaban medio enterradas en la nieve al borde del claro, con las matrículas cubiertas de suciedad. Mason se agachó detrás de un montículo de nieve y escudriñó la zona con prismáticos. «No hay movimiento», susurró. Rachel se arrodilló a su lado. «Deberíamos colocar una cámara frente a la entrada y otra junto a la puerta trasera». Dieron un amplio rodeo, moviéndose de árbol en árbol. Valor se mantuvo cerca de Mason, con su pelaje negro y marrón oscuro mezclándose con las sombras. El perro respiraba rítmicamente, con las patas hundiéndose silenciosamente en la nieve. En la parte trasera de la cabaña, Rachel se descolgó la primera cámara y la fijó a un tronco de pino a unos 20 metros de la puerta trasera. Mason colocó un micrófono camuflado bajo una rama cubierta de nieve. Miró su reloj. Eran las 11:32 p.m. Rachel abrió su bolsa de lona para sacar la segunda cámara. Su mano enguantada rozó algo que yacía medio enterrado en la nieve, cerca del tanque de propano de la cabaña. Se quedó paralizada y luego lo apartó. Era un pequeño libro de contabilidad envuelto en una bolsa de plástico. Mason se inclinó. «¿Qué es?» Rachel abrió la bolsa. Dentro había un cuaderno con una cubierta de cuero, agrietada y páginas cubiertas con una letra cuidada. Entre las páginas cayeron varias fotos Polaroid, imágenes granuladas de niños, algunas borrosas como si hubieran sido tomadas en secreto, otras con los rostros ocultos. En el reverso de cada foto había nombres y fechas escritos. Se le cortó la respiración. «Esto es», susurró. «Esta es la lista». Mason apretó la mandíbula. ¿Cómo podría estar esto fuera? Quizás se cayó durante una entrega. Quizás sea un señuelo, pero es real. Mira los nombres. Hojeó una página. Al menos una docena de menores, algunos marcados con símbolos. Una entrada coincidía con un cartel de persona desaparecida que había visto colgado en el vestíbulo de la subestación. Era más que suficiente para una orden judicial. Rachel metió el libro de contabilidad en una bolsa de pruebas. «Tenemos que llevarlo a la comisaría». «En cuanto terminemos de plantar», dijo Mason. «Si hay alguien dentro, no queremos que se dé cuenta de que hemos estado aquí». Se trasladaron al lado opuesto de la cabaña. Valor se tensó de repente, con las orejas erguidas y la mirada fija en la línea de árboles. Mason siguió su mirada, pero solo vio nieve acumulada. «Tranquilo, chico», murmuró. «Nos vamos». Colocaron la última cámara con vistas a los camiones y luego regresaron al bosque por un camino diferente para no dejar un rastro claro. La nieve cubrió sus huellas casi de inmediato. Cuando llegaron al todoterreno, Mason pulsó el micrófono para conectarse a un canal seguro, pero aún no transmitió. Quería estar fuera de alcance antes de hablar. Rachel acunaba la bolsa de pruebas en su regazo, mirando el libro de contabilidad como si temiera que desapareciera. «Esto va a destapar todo», dijo en voz baja. «O nos matará si somos descuidados», respondió Mason. Valor descansó la cabeza entre los asientos, con la mirada fija en la ventana trasera, como si esperara que los persiguieran. Condujeron de vuelta por la carretera de montaña, con las cadenas, traqueteando. En un apartadero sobre Summit Creek, Mason se detuvo para recuperar el aliento. El valle abajo yacía sumergido en la nieve y la luz de la luna, con las pocas luces del pueblo como estrellas dispersas. Miró a Rachel. «Buen trabajo esta noche. ¿Estás bien?» Ella se echó hacia atrás la capucha. Sabía que este trabajo sería desagradable. No pensé que lo sería tanto. Mason miró a Valor. Lo había hecho bien. El perro parpadeó lentamente, moviendo la cola suavemente. Arrancó el motor de nuevo y condujo los últimos kilómetros hasta el pueblo, sin perder de vista el espejo retrovisor. Ahora llevaban pruebas, nombres, caras, un libro de contabilidad que vinculaba a Victor Kane con un delito oculto. El riesgo había cambiado. También su determinación. Cuando llegaron a Summit Creek, era más de la 1 de la madrugada. Mason aparcó detrás de la subestación en lugar de delante. Apagó el motor y dejó que el silencio se instalara. Rachel le entregó la bolsa. «Ahora esto es una prueba. La cadena de custodia empieza aquí», asintió Mason. «Lo registraremos como una pista anónima y lo guardaremos en la caja fuerte. Mañana buscaré a un juez». Entraron por la puerta trasera de la comisaría, con el Valor pisándoles los talones, mientras la tormenta azotaba el edificio como un tambor sordo. La misión de esa noche había terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La nieve seguía cubriendo Summit Creek como un pesado edredón.
Pero la ciudad había pasado de la tensión silenciosa a la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Dentro de la subcomisaría del sheriff, el ayudante Mason Blake estaba de pie junto a una mesa cubierta de mapas, el libro de contabilidad incautado y 2 tazas de café rancio. Rachel Torres estaba sentada frente a él, con los ojos sombreados por el cansancio y su parca marrón colgada en el respaldo de una silla. Valor yacía cerca de la puerta, con la cabeza levantada y las orejas moviéndose, para el menor ruido. Ellie estaba a kilómetros de distancia, en la cabaña refugio bajo la vigilancia de la señora Donna Leclerc. Mason se frotó los ojos. «El juez firmará la orden mañana», dijo en voz baja. «Tenemos suficiente con el libro de contabilidad y las fotos». Rachel asintió, pero frunció el ceño. Víctor no es de los que se quedan esperando. Sabe que algo no va bien. Tenía razón. Mientras ellos planificaban, Víctor Kane estaba actuando. A sus 45 años, con un rostro impasible como una máscara tallada y predilección por los abrigos de cachemira negra, Víctor había construido su imperio sobre el silencio. Había pasado de ser un niño en acogida en el sur de Chicago a convertirse en contrabandista, blanqueador y traficante gracias a su crueldad. El sur de la ciudad, hasta convertirse en contrabandista, blanqueador y traficante gracias a su crueldad. Coleccionaba relojes de alta gama, coches raros y vidas humanas, como si fueran trofeos. Y ahora, sentado en su oficina con paneles de madera dentro de un almacén en el extremo más alejado del condado, Víctor miraba su teléfono con la calma de un depredador. Alguien había estado en su cabaña de la montaña. Las cámaras ocultas que había colocado a lo largo del camino de acceso habían captado 2 figuras moviéndose por la nieve. Una tenía el porte erguido de un agente de la ley. Víctor golpeó con la uña sobre su escritorio. Habló con un hombre que estaba de pie en las sombras. Jack Slack Hanley. 30 y tantos años, cabeza rapada, hombros como los de una excavadora. Jack había sido el ejecutor de Víctor durante 7 años después de dejar una banda de moteros en Nevada. Vestido con una pesada parca negra y botas con puntera de acero. Era más que un matón, era leal a Víctor porque Víctor lo había salvado de un cargo por drogas. «Coge a 2 hombres», dijo Víctor en voz baja. «Págales bien. Págales ahora. Averigua quién está husmeando alrededor de esa». La cabaña, sus ojos oscuros brillaron. «Envía un mensaje». De vuelta en la subestación, el teléfono de Mason vibró sobre el escritorio. Frunció el ceño y lo cogió. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Está vivo. Comprueba el sótano de la cabaña. No confíes en nadie». Mason se quedó mirando el mensaje, con el pulso acelerado. Respondió, pero el mensaje rebotó inmediatamente. Sin respuesta. Rachel se inclinó. «¿Qué pasa?» «Una pista anónima», dijo Mason. «Dice que el padre de Ellie podría seguir vivo». En la cabaña, Rachel abrió los labios. «Podría ser una trampa». «Podría ser», admitió Mason, pero su mente ya estaba a 1000 por hora. Mientras tanto, en el refugio, Ellie estaba acurrucado en el sofá. La correa de Valor le rodeaba la muñeca. La señora Donna Leclerc se afanaba en la pequeña cocina, preparando chocolate caliente. La despachadora jubilada llevaba un cardigan gris largo sobre unos pantalones de chándal y se movía con una gracia lenta y paciente. Había criado a 2 hijos propios antes de que la tragedia vaciara su hogar. Ahora lo había abierto a un chico al que apenas conocía. Ellie miró fijamente la nieve acumulada contra las ventanas. «Va a encontrarme», le susurró a Valor. El perro se acercó más, rozando la rodilla de Ellie con la cola. Entonces, Valor levantó la cabeza de golpe. Aguzó las orejas y dilató las fosas nasales. Un gruñido sordo se formó en su pecho. Se levantó, erizando el pelo. Donna apareció desde la cocina. «¿Qué pasa, chico?», preguntó en voz baja. Valor se acercó a la puerta principal, gruñendo más fuerte. Afuera, la noche estaba tranquila, excepto por el silbido de la nieve, pero Ellie también lo sintió. Un cambio en el aire, como una tormenta detrás de la tormenta. De vuelta en la subestación, Mason sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. «Tenemos que ir a ver cómo está Ellie», dijo de repente. Rachel cogió su parca. «¿Crees que es Kane?» «No lo creo». Lo se interrumpió. «Mason. Ya se está moviendo». A 10 millas de distancia, el todoterreno de Jack Hanley avanzaba lentamente por la carretera hacia el refugio, con los faros apagados. Otros 2 hombres lo acompañaban. Uno era un hombre fornido llamado Travis Duke, de 30 años, exconvicto con el cuello tatuado. El otro era un hombre alto y demacrado llamado Richie Cole,
de 20 y tantos años, que llevaba una chaqueta de camuflaje. Ambos procedían de la red de solucionadores de problemas de Víctor. No llevaban armas a la vista, pero cada uno tenía una palanca y una pistola eléctrica bajo el abrigo. Dentro de la cabaña, Valor ladró fuerte y agudo. Las manos de Donna temblaban sobre la taza que sostenía. «Eli, cariño, ponte detrás de mí», dijo ella. El corazón de Eli latía con fuerza. «Está aquí». De vuelta en la subestación, Mason llamó al móvil de Donna, pero no obtuvo respuesta. Golpeó el teléfono contra la mesa. Están interfiriendo las comunicaciones, o ella está demasiado asustada para contestar. El rostro de Rachel se tensó. «Vamos. Ahora». Mason cogió su pesada chaqueta de invierno y un rifle de patrulla, haciendo una señal a Valor para que lo siguiera, pero entonces se detuvo. Valor no estaba allí. El perro seguía con Eli. Apretó la mandíbula. Donna sacó un cuchillo de cocina de un cajón, con las manos temblorosas pero la espalda recta. Había visto lo suficiente en sus años como despachadora para saber cuándo el peligro era real. «Quédate detrás de Valor», le susurró a Eli. El todoterreno de fuera estaba al ralentí. Jack Hanley salió, con las botas crujiendo. La nieve se arremolinaba alrededor de su cabeza rapada mientras escudriñaba la oscura cabaña. «Hay perros dentro», le susurró a Travis. «Vamos rápido». Sin hacer ruido, Valor estalló en un ladrido atronador y se abalanzó hacia la puerta. Eli se aferró a su collar. El cuerpo del pastor alemán vibraba de tensión, con el rabo rígido y el pelo erizado como alambre de acero. Dentro de su todoterreno, Mason giró hacia la carretera comarcal que conducía al refugio, con la sirena apagada y las luces apagadas. «Aguanta», le susurró a Rachel. «Vamos a salir del libro». Rachel comprobó su arma y respiró hondo. «Los sacaremos de allí». La nieve se intensificó y la visibilidad se redujo a 10 metros. Las ruedas de Mason patinaron sobre el hielo negro al acelerar. En su mente, se repitió el mensaje anónimo: «Está vivo». ¿Podría estar John Parker en esa cabaña del norte? ¿O era todo esto una maniobra para alejar a Mason del chico? Mientras tanto, Jack y sus hombres intentaron abrir la puerta de la cabaña. Estaba cerrada con llave. Travis golpeó el marco con la palanca. Valor se lanzó hacia adelante, ladrando tan fuerte que las ventanas temblaban. Eli se agachó detrás del sofá, con Donna de pie sobre él con el cuchillo. El ladrido de Valor se convirtió en un gruñido tan profundo que hizo vibrar el suelo. Saltó hacia la ventana, arañándola con las garras. Jack dio un paso atrás, maldiciendo. «Es un perro muy malo», siseó. Dentro del todoterreno patrulla, la radio de Mason crepitaba con estática. Rachel se inclinó y bajó el volumen. «Ya casi estamos allí», dijo. Cuando Jack levantó la bota para dar una patada a la puerta, Valor se abalanzó de nuevo, estrellando su peso contra la madera. Las bisagras crujieron. Gritó Donna: «He llamado a la policía». Aunque no era cierto. Jack gruñó: «Hemos terminado aquí», e hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran. La camioneta dio marcha atrás, haciendo girar las ruedas, y desapareció en la blancura. Valor siguió ladrando hasta que las luces traseras desaparecieron. Eli sollozó, abrazando el cuello de su perro. Donna dejó caer el cuchillo y lo abrazó con fuerza. «Está bien, pero su voz temblaba». Minutos más tarde, el todoterreno de Mason derrapó en la entrada. Saltó del coche, con la nieve soplando alrededor de sus hombros, seguido de cerca por Rachel. Irrumpieron por la puerta. Los ojos de Donna se llenaron de alivio. Estaban allí, jadeó. Los tres. Intentaron abrir la puerta. Valor los ahuyentó. Mason se arrodilló para ver cómo estaba Eli y luego al perro. «¿Estáis bien los dos?» Eli asintió, con el rostro pálido. Valor le lamió la mejilla como si sellara la respuesta. Rachel se acercó a la ventana y miró hacia la tormenta. «Volverán», murmuró ella. Mason la miró. «No si nos adelantamos». Cogió su teléfono y volvió al mensaje anónimo. Su advertencia resonaba ahora con más fuerza. En algún lugar del norte, una cabaña guardaba las respuestas y tal vez al propio John Parker. Pero esa noche había demostrado que Victor Kane ya no estaba en las sombras. Él atacaba primero. Mason se puso de pie y enfundó su arma. «Mañana estrecharemos la red», dijo en voz baja. «Esta noche los mantendremos con vida». Valor ladró por última vez en voz baja y luego se calmó, con los ojos fijos en la puerta, como si memorizara el olor de los hombres que habían venido. El amanecer se despejó gris y frágil sobre Summit Creek,
y la nieve finalmente se convirtió en una fría niebla. Dentro de la subcomisaría del sheriff, las luces brillaban tenuemente, proyectando largas sombras sobre los escritorios llenos de archivos. El ayudante Mason Blake estaba de pie junto al tablón de pruebas, colocando fotos de la cabaña de la montaña y el libro de contabilidad que habían recuperado. Rachel Torres estaba sentada en un escritorio cercano con ropa limpia, el pelo recogido y ojeras. Valor yacía tumbado entre ellos, con la cabeza sobre las patas, pero con los ojos fijos en cada movimiento como un centinela. Mason trazó una línea con un cordel rojo desde el nombre de Victor Kane hasta otra tarjeta clavada en el tablón. John Parker. Lo había escrito allí a las 3 de la madrugada después de llevar a Ellie y a la señora Donna de vuelta desde el refugio. El mensaje anónimo aún le quemaba la mente. Está vivo. Comprueba el sótano de la cabaña. Rachel se levantó, estirando sus rígidos hombros. Tenemos que empezar a investigar a John Parker, dijo. Él es el sótano de la cabaña. Rachel se levantó, estirando sus rígidos hombros. Tenemos que empezar a investigar a John Parker, dijo. Él es el eslabón perdido. Mason asintió. Ya he obtenido los registros del Departamento de Vehículos Motorizados, el historial laboral y la nómina de las empresas de Victor. John Parker trabajaba como conductor para Cane Freight Logistics hace 3 años. No hay registros posteriores a eso. Rachel frunció el ceño, como si hubiera desaparecido de los registros. Exactamente, dijo Mason. Pero hay algo más. Golpeó una foto de un SUV negro aparcado cerca de la cabaña. Tommy Ray jura que vio a un hombre con barba rala en la cabaña. Podría ser John. Rachel se inclinó hacia adelante. Si John quería delatarlo, Victor tendría que callarlo, ya fuera matándolo o manteniéndolo oculto como moneda de cambio sobre Ellie. Los ojos gris tormenta de Mason se endurecieron. Apuesto por lo segundo. Las personas vivas son más útiles para intimidar. Se agachó junto a Valor y le rascó detrás de la oreja. ¿Listo para trabajar? Valor aguzó las orejas y movió la cola una vez, rozando el suelo. Más tarde esa mañana, Mason y Rachel llevaron a Valor a un viejo almacén a las afueras de la ciudad, la misma dirección que Victor Kane utilizaba como centro de almacenamiento para su flota de camiones. El edificio era una larga estructura de acero corrugado de color con letreros descoloridos, rodeada por una valla metálica coronada con alambre de púas. Parches de hielo brillaban bajo la débil luz del sol. Mason aparcó a una manzana de distancia. Esto es extraoficial, murmuró. Aún no hay orden judicial, solo estamos husmeando. Rachel se subió la cremallera de la parca. Entendido. Se había puesto unos pantalones tácticos oscuros y botas, un forro polar, azul marino debajo de la chaqueta y la placa enganchada, pero oculta. Atravesaron un hueco en la valla donde el alambre se había doblado. Valor se adelantó, con el hocico gachito, olfateando cada centímetro del suelo helado. Las puertas del almacén estaban cerradas, pero las rendijas cerca de los muelles de carga dejaban entrar corrientes de aire. En el interior, se oía el goteo lejano de la nieve derretida y el eco metálico del asentamiento del edificio. Mason se arrodilló junto a una pila de cajas y encendió su linterna. Esta es la operación secundaria de Victor, susurró. Quizás encontremos registros de envíos o artículos personales aquí. Los ojos de Rachel recorrieron las paredes cubiertas de palés y equipos polvorientos. Había realizado docenas de registros domiciliarios e inspecciones sorpresa en su carrera, pero nunca algo como esto, irrumpir en la guarida de un presunto traficante. Se mantuvo cerca de Mason, con la mano enguantada acariciando su arma oculta. Valor se detuvo de repente. Giró la cabeza hacia una esquina lejana, cerca de una fila de estanterías de acero. Olfateó el aire, con la cola rígida, y luego trotó hacia allí. Mason y Rachel lo siguieron, con las botas crujiendo suavemente. A la sombra de la cola rígida, luego trotó hacia allí. Mason y Rachel lo siguieron, con sus botas crujiendo suavemente. A la sombra de las estanterías, Valor arañó un montón de cajas cubiertas con lonas, con el hocico hundido. Mason se agachó y retiró la lona. Debajo había un armario metálico encadenado, pero sin cerrar con llave. Levantó la tapa. Dentro había una bufanda de lana, deshilachada por los bordes, pero cuidadosamente doblada. Mason la cogió con cuidado. ¿Huele a alguien?, preguntó. La reacción de Valor fue instantánea. El pastor alemán presionó el hocico contra la bufanda y gimió en voz baja, moviendo la cola con pequeños temblores. Levantó la vista hacia Mason y volvió a gemir, un sonido a medio camino entre el alivio y la urgencia. Rachel parpadeó. ¿Conoce ese olor?
Mason le dio la vuelta a la bufanda. En la etiqueta había un bordado descolorido. JP. Sintió una sacudida de reconocimiento. John Parker, murmuró. Era suyo. Valor volvió a arañar el armario, con el hocico hundido en él. Mason encontró una pequeña tarjeta de plástico debajo de la bufanda, una identificación de trabajo de Cane Freight con la foto de John Parker, fechada hace 3 años. Esto no es un almacén cualquiera, dijo Mason. Víctor guardaba aquí las cosas de John. Rachel miró a su alrededor. Si John está vivo, esto demuestra que lo están trasladando de un sitio a otro. Tenemos que cotejar los registros de vehículos. Mason metió la bufanda en una bolsa de pruebas. Esto va directamente al juez. No hay que esperar más. Se movieron rápidamente, fotografiando todo sin alterarlo. En una caja encontraron páginas de un libro de contabilidad con entradas codificadas y un teléfono móvil envuelto en papel de aluminio. Rachel guardó el teléfono en una bolsa Faraday. Al salir del almacén, Valor se detuvo de nuevo, moviendo la nariz. Mason siguió su mirada, pero no vio nada más que el viento agitando la nieve contra la valla. De vuelta en el todoterreno, Rachel exhaló temblorosamente. Si Víctor se da cuenta de que hemos estado aquí, ya ha enviado a sus hombres al refugio, dijo Mason. Ahora esto es una guerra. Miró la bolsa de pruebas que tenía él en el regazo. Esa bufanda podría cambiarlo todo. Mason condujo de vuelta a la comisaría, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Si John está vivo, podemos darle la vuelta. Él conoce toda la operación de Víctor. Cuando llegaron a la comisaría, Tommy Ray estaba esperando fuera en su camioneta, con el motor en marcha. Se asomó por la ventana. «¿Vas a querer ver esto?» Tommy le entregó a Mason un trozo de papel. «Me lo dio un amigo camionero. Hay un convoy que se dirige a la cabaña esta noche. Podría estar transportando algo importante». Mason dobló la nota en silencio. No quería alarmar a Rachel todavía, pero sentía que la decisión se estaba consolidando. Se estaban acercando, pero Víctor Kane estaba acelerando. Le entregó la bolsa de pruebas a Rachel. «Regístrala. Cadena de custodia. Llamaré a la oficina del juez». Dentro de la comisaría, Valor se sentó junto a la silla vacía de Ellie, olfateando el aire como si recordara el olor de John Parker que aún permanecía en la bufanda. El chico no estaba allí. Seguía en el refugio, ahora bajo una vigilancia más estrecha, pero los ojos del perro tenían la mirada distante de un recuerdo que finalmente había resurgido. Mason se paró frente al tablero de pruebas y fijó la bufanda y la tarjeta de identificación bajo el nombre de Sean Parker. «Ahora lo sabemos», murmuró. «Ahora tenemos una pista». Rachel se paró a su lado. «Y se nos acaba el tiempo». Intercambiaron una mirada de silencioso acuerdo. El siguiente paso lo decidiría todo. Por ahora, sin embargo, tenían pruebas de que John Parker no era solo una leyenda. Estaba ahí fuera, en algún lugar, y Valor acababa de olfatear el primer rastro de su pista. La tormenta sobre Summit Creek se había convertido en una ventisca al caer la noche, el tipo de furia blanca que hacía desaparecer las montañas y se tragaba el sonido. El viento sacudía los viejos ladrillos de la subcomisaría del sheriff mientras el ayudante Mason Blake se abrochaba la cremallera de su chaqueta táctica de invierno y se ponía un gorro de lana negro. Rachel Torres estaba a su lado con una gruesa parca azul marino con rayas reflectantes, los ojos marrones concentrados y los labios apretados. Valor estaba sentado a los pies de Mason, con el rabo rígido, sintiendo la tensión como si fuera electricidad. A través de la puerta de cristal esmerilado entró el equipo de apoyo federal, 4 agentes de la Unidad Especial contra la Explotación Infantil de Montana, liderados por el agente especial David Holbrook. Holbrook tenía unos 45 años, era afroamericano, con la cabeza rapada y una barba corta salpicada de canas. Llevaba una parca de camuflaje para la nieve sobre un chaleco antibalas táctico, y su voz transmitía la autoridad tranquila de un hombre que había dirigido muchas redadas de alto riesgo. Le acompañaban otros 3 agentes: Melissa Chen, de 32 años, asiático-americana, pequeña, pero musculosa, con una trenza oscura metida en el cuello. Frank Delgado, de unos 30 años, latino, ex policía militar de la Marina como Mason, de hombros anchos y con un abrigo táctico de color beige, y Cody Burns, de 26 años, blanco, con el pelo rubio bajo un casco y experiencia en informática forense, que llevaba un kit de mando portátil. Holbrook extendió un mapa laminado sobre la mesa. «Salimos en 20 minutos», dijo. «Las coordenadas de la cabaña están aquí. Nos acercaremos desde la cresta para evitar las cámaras de Cane. El tiempo nos favorece,
Snow. Derriba sus drones. Mason trazó la línea roja en el mapa. Víctor tiene al menos 3 hombres allí arriba y tal vez más. Creemos que John Parker y varios mineros están en el sótano. Valor puede llevarnos directamente allí. Rachel se ajustó los guantes. Tenemos una orden de evacuación de emergencia firmada. Es legal. Holbrook asintió. No solo vamos a rescatar. Vamos a arrestar. Kane debe ser capturado vivo si es posible. Valor se levantó, erizando el pelo como si entendiera lo que estaba en juego. Mason se inclinó y le susurró al oído al perro. Encuentra a John. Protect Valor lo miró parpadeando, con sus ojos ámbar fijos. Se subieron a 2 Suburbans negros equipados con cadenas. La nieve golpeaba los parabrisas mientras subían por la carretera serpenteante. El agente Delgado conducía el vehículo principal, Mason iba en el asiento del copiloto y Valor iba encajado entre él y Rachel en el asiento trasero. El sub de Holbrook lo seguía con las luces apagadas y los neumáticos crujiendo suavemente. A mitad de camino de la montaña, Delgado miró hacia atrás. ¿Estás seguro de traer al perro del chico? Mason apretó los labios. No es solo un perro. Es nuestro olfato y nuestro escudo. En la cresta se bajaron, ajustándose las capuchas y las gafas. La visibilidad se redujo a 6 metros. El viento azotaba sus abrigos, haciendo vibrar el equipo. Cody Burns instaló un repetidor de comunicaciones de corto alcance, moviendo los dedos con guantes gruesos. Melissa Chen revisó su rifle, con la mirada fija en la línea de árboles. Mason enganchó el arnés de Valor a una larga correa táctica. «Sigue las huellas», le susurró. Valor bajó el hocico a la nieve y comenzó a tirar hacia la cabaña, con la cola rígida y el cuerpo tenso. El equipo se movió detrás de él en una columna agachada, con la nieve hasta los muslos. Cuando la cabaña emergió de la blancura, parecía un barco fantasma encallado en un océano de nieve. 2 camiones estaban medio enterrados, con la puerta trasera entreabierta. Una tenue luz parpadeaba en una ventana. Holbrook hizo una señal en silencio. 2 agentes por la parte trasera, 2 por la puerta principal. Mason se quedó con Valor en la punta, Rachel a su lado. Se amontonaron en la puerta, con las armas preparadas. Mason le susurró algo a Valor y luego abrió la puerta de un tirón. El equipo irrumpió en el interior, con las botas resonando sobre las tablas de pino. El interior olía a madera húmeda y combustible diésel. Los pasillos conducían a habitaciones llenas de cajas y pesadas cerraduras. Las escaleras del sótano, siseó Rachel, al ver una puerta al fondo. Valor se abalanzó hacia adelante, con el hocico gato. Mason lo siguió, cubriendo los ángulos. Holbrook y Delgado despejaron las habitaciones laterales mientras avanzaban. Desde abajo llegaban voces amortiguadas, un ruido metálico. De repente, una figura salió disparada de una habitación lateral, un hombre vestido de negro con un pasamontañas y una escopeta de cañón corto. La levantó hacia Mason. Valor se abalanzó hacia adelante, una mancha negra y sableada que se estrelló contra las piernas del pistolero. El disparo salió descontrolado y abrió un agujero en la pared. Mason se apartó de un salto, desenfundó su arma, pero no disparó, ya que Valor se había agarrado al brazo del hombre. Rachel blandió su arma y gritó: «¡Suéltelo!». El hombre se derrumbó bajo el peso de Valor y la escopeta se deslizó por el suelo. «El perro te ha salvado la vida», murmuró Delgado mientras esposaba al pistolero. El pulso de Mason se aceleró. «Buen chico», le susurró a Valor, y luego tiró del perro hacia atrás. Llegaron a la puerta del sótano. Estaba cerrada con un candado. Holbrook hizo una señal a Melissa, que sacó un pequeño kit de apertura. En cuestión de segundos, la cerradura se rompió. Empujaron la puerta y bajaron por una estrecha escalera de madera hasta una oscura habitación subterránea iluminada por una sola bombilla desnuda. Contra una pared, 3 adolescentes estaban acurrucados bajo mantas, con los ojos muy abiertos y las muñecas atadas con bridas, pero por lo demás ilesos. En la esquina más alejada, encadenado a una viga de soporte, yacía desplomado un hombre delgado con barba y mejillas hundidas. John Parker. Sus ojos azules parpadearon cuando el equipo irrumpió en la habitación. «¿John Parker?», llamó Mason en voz baja. El hombre se movió, con voz ronca. «Ellie, hijo mío». Valor se soltó de las manos de Mason y corrió hacia John, moviendo la cola y gimiendo suavemente. Las manos temblorosas del hombre se levantaron hacia el pelaje del perro. «Valor», susurró. Las lágrimas trazaban surcos en la suciedad de su rostro. Rachel corrió hacia los adolescentes, cortándoles las ataduras y envolviéndolos en mantas térmicas.
Holbrook hizo una señal a Delgado y Cody para que aseguraran las salidas. Mason se arrodilló junto a John y le tomó el pulso. «Ahora estás a salvo. Te sacaremos de aquí». Los labios de John esbozaron una leve sonrisa. «Sabía que me encontraría», dijo con voz ronca. Kane dijo que nunca volvería a verlo. La voz de Holbrook resonó por el intercomunicador. Perímetro exterior asegurado. Kane y otros 2 huyeron por la parte trasera. «Tenemos a uno bajo custodia arriba. Extracción ahora». Mason y Delgado sostuvieron el peso de John mientras lo subían por las escaleras. Valor se mantuvo pegado al costado de John como un guardaespaldas. Los adolescentes rescatados siguieron a Rachel y Melissa a trompicones, parpadeando ante la repentina luminosidad de la nieve al salir al exterior. El viento azotaba el claro, lanzándoles fragmentos de hielo. Las motos de nieve esperaban en la línea de árboles, traídas por los federales para evacuar rápidamente. Holbrook ladró órdenes, coordinando la retirada. Mientras Mason ayudaba a John a subir a una moto de nieve, el anciano le agarró de la manga. «Ellie», volvió a preguntar con voz urgente. «Está a salvo», dijo Mason con firmeza. Valor lo mantuvo a salvo. John cerró los ojos, con una lágrima congelada en las pestañas. «Gracias». Subieron a los adolescentes y a John a las motos de nieve. Valor saltó al trineo de Mason, apoyando las patas en el manillar como si estuviera ansioso por montarse. Mason se subió detrás de él, mirando hacia la cabaña, donde las luces aún parpadeaban. Kane había huido, pero esa noche los cautivos eran libres. Holbrook levantó el brazo. «¡En marcha!». Los motores rugieron al arrancar. Uno a uno, los trineos desaparecieron en la ventisca, con sus luces traseras rojas tragadas por la nieve. Mason miró a Rachel, que iba en el trineo de al lado. Tenía el rostro pálido, pero decidido, con la mirada fija en el camino que tenían por delante. «¡Los tenemos!», gritó por encima del viento. Valor miró a Mason, con los ojos brillantes en medio de la tormenta. Mason le acarició la cabeza. «Buen chico. Los has encontrado a todos». Mientras bajaban serpenteando por la montaña, Mason sabía que la guerra con Victor Kane no había terminado. Pero por primera vez en años, John Parker era libre, 3 adolescentes estaban vivos, y la creencia de Ellie de que Valor era más que un simple perro había resultado acertada. Cuando la ventisca aflojó su agarre sobre Summit Creek 2 días después, la ciudad despertó con el sonido de helicópteros y furgonetas federales que avanzaban lentamente por Main Street. La operación que había comenzado como una redada nocturna se había convertido ahora en un barrido a gran escala. El ayudante del sheriff Mason Blake estaba de pie en las escaleras del juzgado, con el cuello levantado para protegerse del viento cortante, observando cómo un convoy de vehículos indistintivos desaparecía hacia las crestas del norte. La nieve aún se aferraba a su chaqueta táctica azul marino, y sus ojos gris tormenta entrecerraban los párpados bajo el pálido sol invernal. Valor estaba sentado a su lado, un centinela negro azabache, con el aliento del perro formando pequeñas nubes en el aire frío. Dentro del juzgado, un centro de mando temporal bullía de agentes y fiscales. Rachel Torres se movía entre ellos. Había cambiado su abrigo marrón por un traje oscuro y llevaba una pulcra trenza sobre el hombro. Sus ojos marrones eran serios, pero reflejaban un destello de tranquilo triunfo. Se había convertido en el puente entre los mineros aterrorizados, la oficina del sheriff del condado y el grupo de trabajo federal. Después de la redada, se había quedado despierta 36 horas ayudando a catalogar pruebas, transcribir entrevistas y preparar declaraciones juradas. John Parker estaba sentado en una larga mesa con una manta sobre los hombros y las manos alrededor de una taza humeante. Lo habían afeitado, vendado y le habían dado una camisa limpia. La barba que se había dejado crecer durante su cautiverio había desaparecido, revelando un rostro demacrado marcado por años de miedo, pero también los huesos afilados de un hombre más joven que en otro tiempo conducía camiones por todo el estado. Hablaba en voz baja con un asistente social del FBI, tratando de reconstruir sus recuerdos de los últimos 3 años. Valor se acercaba de vez en cuando a él, presionando el hocico contra su pierna como para recordarle que todavía estaba a salvo. La fiscal principal del FBI para el Distrito Norte de Montana, Kathleen Moreu, llegó esa mañana desde Helena. Tenía 50 años, era afroamericana, con el pelo corto y plateado y un abrigo de lana carmesí sobre un traje gris. Su reputación como litigante implacable la precedía. Extendió el libro de contabilidad, las Polaroids y las imágenes de la cámara sobre la mesa. «Esto no es solo un caso», dijo con voz baja pero firme.
Es la clave para desmantelar la red de Kane en todo el estado. Mason se quedó de pie a un lado, con los brazos cruzados. ¿Sigue fugado?, preguntó. No, respondió el agente Holbrook, colocándose detrás de él. El camuflaje de nieve de Holbrook había sido sustituido por una chaqueta de campo de la Marina, pero su porte era el mismo. Lo capturamos en una pista de aterrizaje privada a las afueras de Missoula al amanecer. 2 de sus hombres intentaron huir con él. Los tenemos a los 3 bajo custodia. Rachel, que lo había oído, se permitió soltar un pequeño suspiro. Entonces se ha acabado. Casi, dijo Holbrook. Todavía necesitamos un testimonio irrefutable para mantenerlo encerrado. Al otro lado de la sala, Tommy Ray entró en su restaurante con su ropa de trabajo, delantal verde, camisa de franela y el pelo aún húmedo por la nieve derretida. Miró a su alrededor con torpeza, claramente fuera de lugar entre trajes y equipo táctico. Mason se acercó y le dio una palmada en el hombro. Tommy, no podríamos haberlo hecho sin ti. Tommy se encogió de hombros. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Tommy se encogió de hombros. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Rachel se acercó, sonriendo cálidamente. No, no todo el mundo arriesga su vida con un dron para fotografiar la cabaña de un traficante. Holbrook se acercó, sosteniendo una carpeta azul marino. Señor Ray, dijo formalmente, en nombre del FBI, le agradecemos su excepcional ayuda en una investigación en curso. Le entregó a Tommy un certificado enmarcado y un sobresellado. También hay una pequeña recompensa económica. No te lo gastes todo de golpe, Tommy parpadeó. Supongo que mi desayuno especial acaba de subir de precio, dijo, tratando de ocultar una sonrisa. John Parker levantó la cabeza de su taza. Gracias, le dijo con voz ronca a Tommy, por mi hijo. Tommy solo asintió, avergonzado. Rachel se dirigió al estrado de testigos que había instalado el grupo de trabajo. Testificaría bajo juramento sobre la noche en que ella y Mason encontraron el libro de contabilidad, las fotografías y a los niños en el sótano. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba sus notas. Ya no era solo una trabajadora social de Helena, era la testigo principal en un caso federal. Mason la observó y luego miró a Valor. «Quédate cerca», murmuró. El perro movió la cola una vez. Horas más tarde, en una abarrotada sala del Tribunal Federal improvisada en el Ayuntamiento del Condado, Víctor Kane entró vestido con un mono naranja y grilletes, flanqueado por 2 alguaciles. Incluso sin su abrigo de diseño, irradiaba un carisma frío, con sus ojos oscuros escaneando la sala. Cuando vio a John Parker sentado con Valor a sus pies, un músculo se le contrajo en la mandíbula. Las imágenes de la cámara de vigilancia oculta, el libro de contabilidad que Rachel había guardado y las declaraciones juradas de los adolescentes rescatados se mostraron en un proyector. El fiscal Moreo comenzó a exponer los cargos. Tráfico de menores, secuestro, conspiración, blanqueo de dinero, agresión e intento de asesinato de un agente de la ley. Rachel fue la primera en subir al estrado y describió con calma cómo ella y Mason habían entrado en la cabaña, encontrado el libro de contabilidad y liberado a las víctimas. Habló de cómo Valor se abalanzó sobre un pistolero, salvando la vida de Mason, y del terror grabado en los rostros de los niños. Tommy Ray fue el siguiente en testificar, explicando cómo había utilizado un dron para recopilar imágenes durante meses, temiendo por su seguridad pero decidido a desenmascarar a Kane. El testimonio de John Parker fue el último. Su voz se quebró al relatar los 3 años de cautiverio, conduciendo los camiones de Kane bajo vigilancia y viendo cómo los niños desaparecían en habitaciones cerradas con llave. Me mantuve con vida porque sabía que algún día mi hijo necesitaría saber la verdad, dijo, y porque creía que alguien vendría. Miró a Mason y luego a Valor. El abogado defensor intentó objetar, pero el peso de las pruebas aplastó cualquier esperanza de absolución. Víctor Cain permaneció inmóvil, con las manos cruzadas, mientras el fiscal enumeraba cada prueba. Permaneció inmóvil, con las manos cruzadas, mientras el fiscal enumeraba cada prueba. Fuera del juzgado, los periodistas desafiaron la nieve para retransmitir en directo las últimas noticias. Dentro, las personas que habían arriesgado sus vidas finalmente sintieron que la justicia se hacía justicia. Al caer la tarde, se sellaron las acusaciones y Kane fue trasladado a un centro de detención federal de alta seguridad. Su red de empresas ficticias fue congelada, sus cuentas bancarias embargadas y se emitieron 32 órdenes de arresto contra sus socios en 3 estados. El Mountain Lodge fue sellado como escena del crimen y los adolescentes rescatados fueron puestos bajo protección.
De vuelta en la subestación, Mason se quitó la chaqueta de invierno y se apoyó en el escritorio. Rachel entró con 2 tazas de café. «Lo hemos conseguido», dijo en voz baja. Mason asintió. «Lo hemos detenido». Miró a Valor, tumbado junto al calentador, y a la pequeña cama plegable en la esquina donde Ellie pronto se reuniría con su padre para siempre. Por primera vez desde que el chico entró en la comisaría, ofreciendo su perro a cambio de protección, Mason sintió que el aire se relajaba en su pecho. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Summit Creek, pero ya no parecía un sudario. Parecía una sábana limpia, una oportunidad para empezar de nuevo. La luz del sol invernal se filtraba por las ventanas del hospital como oro pálido, reflejándose en los bancos de nieve apilados en el exterior. El Hospital Regional de Summit Creek, un edificio de ladrillo de 2 plantas con molduras de color verde descolorido, olía ligeramente a antiséptico y café. En una sala de recuperación privada de la 2ª planta, John Parker estaba sentado apoyado contra unas almohadas blancas y mullidas. Las semanas de cautiverio lo habían dejado delgado, pero no quebrantado. Ahora llevaba el pelo castaño corto, se había afeitado la barba y había recuperado un ligero color en las mejillas. Vestía una sudadera gris y pantalones de hospital, con una vía intravenosa pegada con esparadrapo a una mano. A los pies de la cama, había un ramo de ramas de pino y bayas de invierno en un tarro de cristal, un regalo de la oficina del sheriff. El ayudante Mason Blake se apoyó en la puerta con su chaqueta del uniforme de invierno de la Marina, las manos en los bolsillos, observando cómo se desarrollaba el reencuentro. A su lado, Rachel Torres llevaba una chaqueta oscura a medida sobre una blusa verde bosque, con su nueva placa enganchada al cinturón. Directora de Protección Infantil de Summit Creek. Sus ojos marrones se suavizaron al ver el interior de la habitación. Ellie Parker estaba de pie, agarrando la correa de Valor con manos temblorosas. Se había vuelto más callado en los últimos días, con ojos más viejos que sus 9 años. Hoy llevaba un jersey rojo limpio sobre unos vaqueros y botas de nieve, con el pelo rubio todavía revuelto por el viento invernal. Valor estaba sentado a su lado, con las orejas inclinadas hacia adelante y la cola moviéndose lentamente sobre el linóleo. A John Parker se le llenaron los ojos de lágrimas al verlos. «Ellie», susurró, con la voz aún ronca por los días de testimonio y tratamiento médico. Extendió los brazos. Ellie soltó la correa de Valor y cruzó la habitación en 2 pasos corriendo. Ellie soltó la correa de Valor y cruzó la habitación en 2 pasos corriendo, refugiándose contra el pecho de su padre. John lo abrazó temblorosamente. «Lo siento mucho», murmuró una y otra vez, con las manos agarradas a los hombros de su hijo como si quisiera anclarse a la realidad. Valor se acercó y puso las patas delanteras suavemente sobre el marco de la cama. John extendió la mano y acarició el pelaje del perro, hundiendo los dedos en su pelaje negro y marrón. «Buen chico», susurró con voz quebrada. «Lo mantuviste a salvo». Valor gimió suavemente y lamió la mano de John, golpeando una vez la cama con la cola. Mason carraspeó suavemente. «Pensé que necesitabais un poco de tiempo a solas», dijo desde la puerta. Rachel le tocó el brazo, indicándole que se quedara. Esto era más que un reencuentro. Era la culminación de todo lo que habían arriesgado. John los miró con los ojos brillantes. «Ayudante Blake». «Rachel, gracias». Mason cambió el peso de su cuerpo, con los ojos gris tormenta fijos. «Tú eres el que aguantó. Nosotros solo seguimos el rastro que nos dejó Valor». Rachel entró en la habitación, con los tacones haciendo un suave clic sobre las baldosas. «El nuevo fondo de protección infantil entrará en funcionamiento la semana que viene», dijo, sonriendo a Ellie. «Parte de él lleva el nombre de tu madre, Ellie. Ayudará a otros niños que necesitan un lugar seguro al que acudir». Los ojos de John se suavizaron. «A ella le habría gustado», dijo. Mason miró a Rachel. «¿Ahora estás oficialmente al mando?» Ella asintió. «He prestado juramento esta mañana. Me han dado un presupuesto y un mandato». Su voz se estabilizó. «Ningún niño de Summit Creek volverá a quedarse sin un salvavidas». Ellie miró a ambos, sin entenderlo del todo, pero intuyendo su importancia. Se acurrucó más cerca de su padre. Valor se tumbó a los pies de la cama, con los ojos entrecerrados, como un guardián silencioso, incluso en paz. Más tarde, esa misma tarde, Mason llevó a Valor al patio del hospital, donde la nieve crujía bajo sus patas. El perro trotaba a su lado sin correa, deteniéndose para olfatear la hierba helada. Mason se agachó para acariciar el cuello del perro. «Vas a volver con John», le susurró, «pero siempre tendrás un lugar conmigo, compañero».
Valor apoyó la cabeza en el hombro de Mason, moviendo la cola con un ritmo lento, como si reconociera un vínculo más allá de la propiedad. Arriba, John firmó los últimos documentos de alta mientras Rachel revisaba las opciones de acogida para los 3 adolescentes rescatados. Había pasado la mañana entrevistando a terapeutas y administradores escolares, creando una red de seguridad para los niños. Su nuevo puesto incluía una pequeña oficina en el edificio del condado y una plantilla de 4 personas. Pero hoy seguía trabajando sobre el terreno, asegurándose de que cada superviviente tuviera una cama y un consejero antes de que cayera la noche. Mason volvió a la habitación con 2 chocolates calientes y le dio uno a Ellie. «Bebé», dijo en voz baja. «Los dos habéis pasado por un infierno». John apretó la mano de su hijo. «No más huidas», susurró. «Ahora estamos juntos». Valor se acurrucó en el suelo a sus pies, con la mirada oscilando entre Mason y John, como si estuviera sopesando a quién pertenecía. Mason se arrodilló para acariciar al perro de nuevo. «Es tuyo», le dijo a John. «Pero no te sorprendas si me visita en la comisaría». John sonrió levemente. «Creo que será un puente entre nosotros». Rachel tomó una foto con su teléfono, una simple imagen del padre, el hijo y el perro enmarcada por las cortinas del hospital. «Para el archivo», dijo, pero tenía los ojos húmedos. Fuera de la ventana, la nieve había cesado por fin, revelando los contornos nítidos de la cordillera Bitterroot. Por primera vez en meses, los picos se veían limpios, libres de tormentas. Summit Creek seguía siendo un pueblo pequeño, aún marcado por lo que había sucedido. Pero el cambio había comenzado, gracias a nuevas políticas, una nueva vigilancia y el coraje de un niño de 9 años que se negó a renunciar a su perro sin luchar. Al caer la tarde, John, Ellie y Valor se prepararon para salir juntos del hospital. Mason les abrió la puerta, asintiendo con la cabeza. «¿Tenéis un lugar donde quedaros?» John asintió. Un apartamento amueblado que había conseguido el condado. «Solo es temporal, pero es un comienzo». Miró a Rachel. «Gracias por hacer lo posible». Rachel se encogió de hombros ligeramente. «Es lo que hacemos. Gracias por hacer lo posible». Rachel se encogió de hombros ligeramente. «Es lo que hacemos». Mason los acompañó hasta el ascensor. «Si necesitáis algo, llamadme». Valor sabe cómo llegar a la estación. Las puertas del ascensor se cerraron tras la familia reunida. Mason y Rachel se quedaron en el pasillo, en silencio durante un momento. Entonces Rachel sonrió. «Una familia curada. ¿Quedan miles más?» Mason exhaló lentamente, con la mirada puesta en la nieve del exterior. «Pero es un comienzo», dijo. El débil ladrido de Valor resonó en la escalera, como confirmando ese pensamiento. El sol se asomó por la cordillera Bitterroot, proyectando una suave luz rosada sobre Summit Creek por primera vez desde la tormenta. Los tejados cubiertos de nieve de la ciudad brillaban y la campana del juzgado resonó una vez en el valle. Era temprano, pero el centro comunitario de Main Street ya estaba lleno de vecinos, periodistas y funcionarios del condado que esperaban la ceremonia de reconocimiento. En la parte delantera había un podio cubierto con la bandera del estado, flanqueado por 2 pancartas en las que se leía: «Summit Creek honra a sus héroes». El ayudante del sheriff Mason Blake se ajustó la chaqueta de su uniforme azul marino, cuya tela crujiente se sentía rígida bajo sus dedos. La placa de su pecho brillaba y una pequeña barra prendida en la solapa indicaba una mención honorífica por servicio destacado en la protección de menores. Sus ojos gris tormenta se movieron sobre la multitud reunida. Rachel Torres estaba cerca, con un vestido esmeralda oscuro y una chaqueta a medida, con su nueva insignia oficial sujeta a una cinta de seda. Había cambiado las noches de insomnio por discursos públicos, pero aún parecía ligeramente sorprendida por lo rápido que había cambiado su vida. John Parker entró con Ellie y Valor, provocando un aplauso silencioso entre el público. John llevaba ahora un abrigo de lana oscuro y vaqueros, con los hombros más anchos tras semanas de buena alimentación y cuidados médicos. Ellie estaba a su lado con un jersey azul marino del colegio sobre unos pantalones caqui, agarrando una pequeña placa de premio que recibiría más tarde. A su lado, Ellie llevaba un jersey azul marino del colegio sobre unos pantalones caqui y sostenía una pequeña placa de reconocimiento que recibiría más tarde. Valor se movía entre ellos, con su pelaje negro y sable brillante, y un nuevo arnés con el escudo de la ciudad de, ajustado a su pecho. Rachel se acercó para saludarlos, sonriendo a Ellie. «¿Listo para tu gran día?» Ellie asintió tímidamente, con sus ojos azules mirando a las filas de periodistas. «Estoy un poco nervioso», admitió. «Solo recuerda», dijo Rachel en voz baja,
que tú eres la razón por la que todo esto ha sucedido. En el estrado, el sheriff del condado, un hombre alto de unos 50 y tantos años llamado Clifford Hayes, se ajustó las gafas y comenzó a hablar. Hayes había servido a Summit Creek durante 30 años, y su rostro arrugado era un mapa de la historia de la ciudad. Vestido con un traje gris oscuro y una corbata bolo plateada, carraspeó y señaló a Mason. El ayudante Blake se enfrentó a una situación que la mayoría de nosotros solo hemos leído en los libros. Dijo. Gracias a su valentía, se desmanteló una red de tráfico, se salvó a unos niños y nuestra ciudad recuperó su voz. Mason dio un paso al frente, y los aplausos se alzaron como una ola. Estrechó la mano de Hayes y aceptó un certificado enmarcado, con el sello de Montana brillando bajo las luces del salón. A continuación, el sheriff se volvió hacia John y Ellie. Una familia destrozada ahora está completa. Que eso nos recuerde lo que la justicia puede hacer cuando es lo suficientemente valiente como para actuar. Rachel subió al estrado a continuación y anunció la creación del Fondo de Protección Infantil de Summit Creek, ya financiado en su totalidad, para 3 años. Este fondo, dijo, lleva el nombre de Grace Parker, la madre de Ellie, que luchó por proteger a su hijo incluso cuando nadie la escuchaba. Su voz se estabilizó. Ningún otro niño aquí se quedará solo. Su voz se estabilizó. Ningún otro niño aquí se quedará solo. La sala estalló en aplausos. Más tarde esa mañana, Mason condujo hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba una pequeña casa con paredes de cedro rodeada por una valla de madera medio enterrada en la nieve. Había sido comprada por una organización benéfica regional para niños, estaba completamente amueblada y esperaba a la familia Parker. John y Ellie estaban en el porche con una llave de latón en la mano. El aliento de Ellie formaba nubes blancas mientras le susurraba a Valor. Ahora tenemos un hogar. Dentro de la casa, la luz del sol se derramaba sobre, en una sencilla sala de estar con una estufa de leña y 2 sillones. Cajas con utensilios de cocina donados se alineaban en la encimera. John se movía lentamente, todavía maravillado por la libertad de poder abrir una puerta sin permiso. Mason dejó una bolsa de comida para perros y le sonrió a Valor. «Considera este tu nuevo puesto», le dijo. Ellie se agachó para abrazar al pastor alemán. «Gracias por salvar a mi papá», le susurró. Valor movió las orejas y apoyó la cabeza contra el pecho del niño. Esa tarde, en la escuela primaria Summit Creek, se celebró una breve asamblea para honrar a Ellie como el estudiante más valiente del año. La directora Marjorie Lane, una mujer alta de unos 40 años con cabello castaño rojizo y una chaqueta gris, le entregó la placa mientras toda la escuela aplaudía. Ellie se sonrojó, pero sujetó con fuerza la correa de Valor mientras el perro permanecía tranquilo a su lado con su nuevo arnés. Mason observaba desde el fondo del gimnasio con Rachel, ambos sonriendo ante la escena. Después de la asamblea, Mason acompañó a Valor de vuelta a la subcomisaría. «Ahora eres oficialmente un 9», le dijo, colocando una nueva placa con forma de insignia en el arnés de Valor. La placa tenía las palabras Summit Creek Sheriff's 9, Valor. El perro ladró una sola vez con fuerza, moviendo la cola como una bandera. Rachel se unió a ellos fuera, frotándose las manos enguantadas para combatir el frío. «Parece orgulloso», dijo. Mason se rió. «Se lo ha ganado». Al caer la tarde, la familia Parker regresó a su nuevo hogar. La nieve había cesado por completo, dejando el cielo como una fría cúpula azul sobre la ciudad. Mason aparcó al otro lado de la calle para echar un último vistazo. A través de la ventana, vio a John cocinando en la pequeña estufa, a Ellie poniendo la mesa y a Valor paseándose felizmente entre ellos, como un puente entre padre e hijo. Salió del coche, con el aliento helado, y se apoyó en el line. El capó. Rachel se acercó a él. «Parece que van a estar bien», dijo en voz baja. «Lo estarán», respondió Mason. «Víctor Kane está encerrado de por vida, no habrá más sombras». La sentencia federal se había dictado esa mañana. Cadena perpetua sin libertad condicional por tráfico, secuestro y conspiración. Kane se dirigía a una prisión de máxima seguridad a 3 estados de distancia, su imperio desmantelado, su cuenta bancaria embargada. Rachel miró a Mason. «¿Y tú? Ahora tienes un nuevo compañero». Mason sonrió levemente. «Sí. No es el típico graduado de la academia, pero servirá». Valor salió disparado por la puerta principal abierta de la casa de los Parker, saltando al patio cubierto de nieve cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron el cielo. Ellie lo siguió, riendo y lanzándole un palo.
John se apoyó en la barandilla del porche, sonriendo al ver a su hijo jugar, con una calidez en los ojos que ningún invierno podía empañar. Mason observaba desde el otro lado de la calle, con la luz del amanecer bañándolos a los tres. Valor corrió en círculos alrededor de Ellie y luego volvió corriendo para acariciar la mano de John con el hocico, moviendo la cola en el aire. La familia se recortaba contra el sol naciente, una imagen de supervivencia y renacimiento. Rachel se ajustó la bufanda. No era mala forma de empezar un nuevo capítulo para esta ciudad. No, dijo Mason en voz baja, nada mala. El viento llevaba el sonido de la risa de Ellie al otro lado de la calle, mezclándose con los ladridos alegres de Valor. Por primera vez en meses, la ciudad se sentía en paz, como si la propia nieve hubiera decidido soltar su agarre. Mason se volvió hacia su coche patrulla, pensando ya en los turnos que le esperaban, pero por ahora contento de estar de pie al amanecer y ver cómo un niño, un padre y un perro reconstruían sus vidas. A veces, los mayores milagros no ocurren en catedrales o bajo luces brillantes, sino en pequeños pueblos, oficinas tranquilas y noches nevadas. Un niño que se negó a perder la esperanza, un padre que se aferró a la oscuridad, un perro que nunca dejó de proteger y una comunidad dispuesta a actuar se convirtieron en la respuesta a las plegarias de los demás. Esta historia nos recuerda que Dios sigue obrando a través de la gente corriente, a través del coraje, la lealtad y la fe silenciosa. En nuestra vida cotidiana, puede que nunca nos enfrentemos al mismo peligro, pero aún así podemos elegir ver y proteger a los vulnerables, alzar la voz por los que no la tienen y creer que ninguna noche es demasiado oscura para que llegue el amanecer. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Comenta, amén. Si crees que nadie debe ser olvidado, suscríbete a este canal para que más personas puedan ver historias de valentía, compasión y milagros. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que vean esta historia.